1880-1930. Contexto internacional. División internacional del trabajo. Proceso de producción global entre países y regiones por medio de la especialización de la elaboración de determinados bienes. Categorías: países centrales, países capitalistas, de los que dependen los países periféricos. Estos controlan y se benefician del mercado global. Generalmente se conocen como naciones ricas con una amplia variedad de recursos y se encuentran en una ubicación favorable que otros estados. Tienen fuentes institucionales estatales, gran ejército y grandes alianzas políticas globales. Son los industrializados y desarrollados. Estos países ejercen la manufactura, es decir, la actividad del sector secundario de la economía, también llamado sector industrial, sector fabril o fabricación o industria. El modelo Easy atravesó dos grandes etapas en un periodo que comprendió desde 1930 hasta 1982. Estas etapas, con características diferentes, definieron el modelo y marcaron por más de 50 años al subcontinente latinoamericano. Fue un pintor que su padre trabajaba en el puerto. Por eso él hacía muchas pinturas relacionadas al puerto y barcos. Por eso tuvo mucha importancia en Caminito. Y podemos ver que en Caminito hay el museo de Quinquinela Martín con todas sus pinturas. Caminito representa cómo eran las casas a fines de 1800 y principios de 1900. Los conventillos eran casas con patios alargados, con habitaciones donde los inmigrantes se hospedaban. Eran alquilados por familias numerosas y compartían baños y cocinas. Tenían mala calidad de vida, ya que compartían los baños y la cocina, y por eso trajo bastantes enfermedades y hoy en día se utiliza para vender. El tango es la música y es el baile de Argentina. Aunque se escuchen diversos temas, el tango nos caracteriza. El tango, cuando se comenzaba a bailar, era entre hombres, ya que en la mujer estaba mal visto que bailara tango. Y la música del tango surge justamente con la llegada de los inmigrantes de los distintos ritmos musicales que tienen los inmigrantes. Es una mezcla de ritmos musicales. El tango inicia a fines del siglo XVIII y el inicio del siglo XIX. Este puerto fue creado a fines del siglo XIX con la intención de tener un puerto que pueda albergar la cantidad de mercadería que entraba desde el exterior y que salía desde Buenos Aires hacia el resto del mundo, hacia Europa. Salía toda la mercadería, el ganado vacuno, el cuero y todos los cereales que iban principalmente a Europa. La idea estuvo entre Madero Eduardo o Juergo el ingeniero. Madero había pensado en la construcción de un puerto con diques que se habían conectado unos con otros. El puerto Madero tardó en construirse más o menos 10 años, pero cuando se construyó se dieron cuenta que no servía, así que a los 10 años de construido se deja de usar. Los edificios característicos rojos son los DOC, son originarios del puerto. Los crearon cuando se construyó el puerto Madero y es donde se albergaba y se guardaba toda la mercadería que se iba o la que llegaba. Así que cuando se construyó Puerto Madero, ya con otra intención, no como puerto, trató de mantenerse tal cual. Como se había creado en 1800 o a principios de 1900, una vez que se deja de utilizar, se crea Puerto Nuevo, que está más al norte, que es el que utilizamos en la actualidad. Así que desde que se empieza a construir en 1920 hasta la actualidad es el puerto que se utiliza. Esto demuestra que la idea de Juergo era la idea más acertada, más útil. Es un puerto en forma de peine porque hay un barco al lado del otro. La entrada para los barcos que parece como si fuera un peine, en cambio el dique es uno al lado del otro. En la década del 90 se empieza a reconstruir toda esta región para que la gente que venga en barco desde el norte llegue al puerto y evitemos el tránsito en las autopistas. Por eso se crea Puerto Madero, para que la gente llegue en barcos de la zona del Tigre hasta Campana, y se crea un barrio. Este es el barrio más caro que tiene Buenos Aires, pero a la vez es el barrio más avanzado tecnológicamente, y por eso son los edificios más caros. Hay hoteles, empresas y también edificios de vivienda. Este barrio está en contacto con la Costanera Sur, o sea, al lado del Río de la Plata.
Cuando se termina de construir el hotel, se ocuparon por los inmigrantes. El museo tiene 4 pisos. Todo el primer piso, la parte de abajo, estaba destinado a las oficinas para la vida del museo, la cocina, el trabajo de registro, la enfermería y el comedor. Todo lo que necesitaba un hotel en ese entonces. Los 3 pisos superiores eran los dormitorios para albergar personas. Cada piso tiene 4 pabellones, 4 grandes habitaciones en donde dormían los inmigrantes. Estaban separados, un pabellón hacia un lado para los hombres y hacia el otro lado las mujeres. En cada pabellón o cada habitación tenía la capacidad para 250 personas, es decir que el hotel podía albergar 3.000 habitantes. El inmigrante cuando llegaba tenía la posibilidad de buscar trabajo, por eso había una oficina de trabajo. En esa oficina ayudaban a algunos trabajadores del campo agrícolas, le enseñaban el uso de la maquinaria y los ayudaban a encontrar trabajo. Y a las mujeres les enseñaban las cuestiones domésticas de una casa. Había una oficina de traductores, aquellos que hablan otro idioma y no sabían cómo manejarse, ahí los ayudaban con eso. El hotel otorgaba todo gratuitamente: el hospedaje, el desayuno, almuerzo, merienda y la cena. Las 4 comidas estaban cubiertas, todo sin gastos, que estaba al costo del Estado. El comedor era un comedor multitudinario y era con turnos. Desde 1906 comienza a construirse, ya cumplió 116 años. Cuando los inmigrantes llegaban y se registraban, el hotel le daba hospedaje por 7 días. Si en 7 días no conseguían un trabajo, debían abandonar el hotel y de ahí iban a la Boca, a los conventillos. En el museo hay unos espejos con unas camas adelante, el cual representa a las habitaciones del hotel, donde estas eran una cama al lado de la otra, una asociación de camas que no tenían colchones sino lonetas, en donde dormían. En su gran mayoría venían inmigrantes desde Italia o España, pero también hubieron desde otros lugares. Venían de muchos lugares, pero su mayoría era desde Europa. En 1900 los edificios se hacían con inspiración de Europa. Se trataban de copiar de famosos edificios de ciudades europeas, por eso las características que hay. Toda la parte de abajo es de migraciones. Ahí se hacen los trámites de migración. Si quieres salir del país o se ingresa al país, hay que ir ahí a realizarlo. El museo fue nombrado Patrimonio Histórico Nacional, por lo cual no puede Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás.